Tiene la palabra la diputada Luana Bonovich. Gracias, señor presidente. En enero el Gobierno Nacional inició con el megadecreto el proceso para la privatización de la administración de los fondos de la Seguridad Social, porque los fideicomisos, señor presidente, son la privatización del FGS y la fiesta de la timba financiera. Y si bien hoy los artículos del FGS fueron quitados del proyecto de ley, aunque aún están vigentes en el decreto, yo quisiera de todas formas detenerme en el plan, en la intención que el Gobierno llevó adelante. Me parece importante repasarlo para prepararnos para las discusiones que se vienen, que se están gestando, que tienen que ver con la vuelta a las AFJP, que se está diseñando y que se tienen que tratar por este Congreso, conforme lo dice la Ley de Reparación Histórica, antes del 2019. Y lo que estamos discutiendo, señor presidente, acá, es la concepción privatista que tiene el Gobierno Nacional y que la vamos a discutir ahora y la vamos a discutir también en ese entonces cuando discutamos la vuelta de las AFJP. Tiene que quedar claro, el Gobierno Nacional quiere privatizar por decreto la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y por qué digo esto? Miren, el diccionario de la Real Academia Española decide privatizar, transferir una empresa o una actividad pública al sector privado. Y eso es lo que dice la letra del proyecto. Porque cuando se crea un fideicomiso, se cede la propiedad de los activos durante el tiempo que transcurra el fideicomiso. Y por otra parte, la definición también de la Real Academia Española de lo que es un fideicomiso. Disposición por la cual el propietario deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que en ese caso y en tiempo determinado lo transmita a otra persona o la invierta. Yo me pregunto, que levante la mano en este recinto, ¿qué diputado estaría dispuesto a encomendarle a la buena fe de un banco, de una entidad financiera, la administración de los ahorros que, entre otras cosas, pueden garantizar el futuro de nuestras familias, sin control alguno, sin plazos, sin ninguna norma que lo regule, sin control? Nadie, señor presidente. Entonces, si no lo haríamos nosotros, vaya a estudiar usted, Tonelli, no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, diputado, no dialoguen. Señor presidente, ordénelo al diputado, entonces. Ambos, dialogan ambos. Entonces, señor presidente, si nadie lo haría con los ahorros nuestros, ¿por qué lo vamos a hacer con el ahorro de todos los argentinos? Porque acá ni siquiera es que se crea un fideicomiso por decreto, que podríamos decir la ley, el decreto, no. Se crea un decreto que le delega al ANSES y le da un cheque en blanco para que cuando quiera, con quien quiera y como quiera, eventualmente pueda privatizar la administración de los fondos de la Seguridad Social. Es decir, que un funcionario de turno, con absoluta discrecionalidad, podría definir quién administra, cuáles son las comisiones, cuáles son las tasas a las que va a prestar, por cuánto tiempo, sin ningún tipo de control, y eso es lo que dice la letra de los artículos, y hoy están vigentes en el decreto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quieren convertir el FGS en un fondo buitre, y como decía Axel Kicillof, si lo de la suba le salió mal, lo de los créditos, no tienen que ser los jubilados y los recursos de los jubilados argentinos los que sean el respaldo para salvar a los bancos. Pero le consultamos al ministro Marcos Peña, le preguntamos si esos fideicomisos iban a ser administrados por la banca pública, siempre. ¿Y saben lo que nos dijo? Se va a analizar en el momento que se estructura el fideicomiso mérito y conveniencia. ¿Conveniencia de quién? ¿Dónde van a rendir cuentas de eso? Además, en un contexto donde los funcionarios que toman estas decisiones son los que hoy están acusados de ser lavadores, evasores. No publican las actas del FGS, señor presidente. Me pregunto por qué dejaron de publicarlas, qué es lo que están escondiendo. Quisieron meter un acuerdo macro entre el sector financiero y la ANSES.
Y fíjense que entonces la transferencia de recursos no es como con las AFJP en esta primera etapa, donde hay una transferencia entre la persona, el trabajador, individualmente a la FJP, esa capitalización individual que va generando esa transferencia de dinero, sino lo que es ahora es toda la masa de los fondos de la Seguridad Social podrían eventualmente, si ese funcionario así lo dispusiera, pasar a ser administrados por el sector privado. Eso es privatización. Y de paso, cañazo, la recuperación por parte del mercado de la renta que perdieron con las estatizaciones de las AFJP. Fíjese el gran negocio. En noviembre del 2008, con la estatización del FGS, se disponía un stock de activos equivalente al 6,9 del PBI. Ahora, ese monto duplicado asciende al 12% del PBI. Es una masa de dinero y un gran negocio para los bancos si pudieran administrar y hacerse esos recursos. La eficiencia de la gestión de Néstor y Cristina, bastardeada por ustedes, como demagogia populista, como se robaron todo y todas esas pavadas que dijeron, permitieron duplicar los fondos de la garantía, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el ahorro de todos los argentinos. Diputada, Y no hicimos crecer su y tiempo está ampliar la cumplido. cobertura, cuidando el equilibrio que habla de la ley y la creación del FGS, que es el equilibrio entre la seguridad y la rentabilidad. Ustedes solo piensan en la rentabilidad. Y si un día timbean todo y pierden todo, ¿qué hacemos? Ya termino, señor presidente. La discusión, para finalizar, es si vamos a seguir aplicando las recomendaciones de la OCDE y del FMI o no. Voy a recordar unas declaraciones de Lagarde, la titular del FMI, que son, la verdad, que perversas. Hay que bajar las jubilaciones ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. ¿Qué le pasa a esta gente? Si vivo más de lo que el FMI espera, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta? Estos son los tecnócratas, señor presidente, que quieren ajustar la vida y la muerte de las personas a las proyecciones financieras que tienen en una planilla de cálculos. Y nosotros creemos, y es nuestra concepción de la seguridad social, que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Nosotros somos felices de que nuestros padres y nuestras abuelas vivan más y no podemos entender cómo determinadas personas puedan tener ese grado de miserabilidad por decir esas barbaridades. Tenemos la responsabilidad de defender un sistema de seguridad social que hace a los derechos humanos de las personas más vulnerables. Y ya termino, señor presidente. No podemos dejar entrar nuevamente la filosofía de la muerte que ya existió en este país, que juega con la vida de la gente. Por eso vamos a rechazar el decreto, el proyecto de ley. Vamos a juntar 1 millón de firmas y también vamos a derogar la reforma previsional. Gracias, señora diputada.